Muy buenas noches. Si me permite compartir, por favor. Bueno, entonces vayamos hablando del tema del día de hoy, que es terapia intravenosa, acupuntura avanzada, terapia neural y medicina regenerativa. Hablando sobre lo que es terapia intravenosa, decimos, es la utilización de un dispositivo de acceso vascular insertado en una vena central o periférica para la administración intravenosa, ya sea de un medicamento, de sangre o componentes sanguíneos, de nutrición parenteral. ¿Esto con qué fin? Con el fin, ya sea con un fin diagnóstico o con un fin terapéutico. ¿Cuáles son los tipos de infusión que conocemos? La intermitente y la infusión continua, ¿no? Esos son los que vamos a utilizar. ¿Y cuáles serán los tipos de dispositivos de acceso vascular? Tenemos los catéteres periféricos, ¿no? Estos pueden ser tanto cortos de diferentes medidas dependiendo de la sustancia que vayamos a utilizar o administrar. También podemos utilizar un catéter periférico de línea media. Entonces, ¿cuál elijo? Debemos utilizar el dispositivo que sea menos invasivo y con el menor riesgo de complicaciones infecciosas o no infecciosas que pueden durar para la administración del tratamiento y que requiere el mínimo de reemplazo. Es decir, si vamos a utilizar un equipo que no tengamos que utilizar varias veces, pincharle a nuestro paciente, saben que eso puede ser molesto para el paciente y también a nosotros como personal nos quita tiempo, ¿no? Entonces debemos utilizar un buen dispositivo. Nosotros debemos darnos cuenta cuál vamos a utilizar, dependiendo del tiempo de administración, dependiendo, ¿no? Las características del tratamiento que va a recibir el paciente. Tenemos los catéteres periféricos. Normalmente los catéteres periféricos los utilizamos en tratamientos de corta duración. ¿Ya? Y los catéteres centrales, estos ya son de administración para sustancias vasoactivas, medicamentos con un pH elevado, ya estos son de tratamiento de larga duración, ¿no? Pueden ser accesos venosos difíciles, ¿no? Que no podamos conseguir encontrar una vena de nuestro paciente, entonces también podemos utilizar catéteres centrales en este entonces. Múltiples medicamentos de forma concomitante, ¿no? Si vamos a administrar diferentes medicamentos a nuestro paciente, no le podemos estar pinchando cada rato, ¿no? Es molesto para el paciente, por eso es que utilizamos un catéter central, sobre todo para pacientes que están internados. ¿Cuál es el riesgo de la terapia de infusión? Tenemos desde riesgos locales y sistémicos, ¿no? Los locales vendrían a ser, por ejemplo, una infiltración, ¿no? Que si hay un infiltrado ahí, el paciente en el momento de una mala técnica puede ser, ¿no? Que el paciente por miedo se haya movido, pues podemos hacer una infiltración. Podemos producir una extravasación también, puede producirse una flebitis, una oclusión, ¿no? Puede taponarse en algunos momentos cuando estamos administrando algún medicamento, a veces este se tapona con la misma sangre que retorna y esto se coagula y cierra, ¿no? Tenemos que volver a acceder, ¿no? Y en las sistémicas tenemos, por ejemplo, que podemos producir una bacteriemia, ya sea por mala sepsis, mal procedimiento, ¿no? El no lavado de manos, que es muy importante, ¿no? Nosotros siempre tenemos que lavarnos las manos antes de realizar un procedimiento y después de haberlo realizado de igual forma. Trombosis también podemos ocasionar y una sobrecarga, ¿no? Hablemos de la infiltración.
¿no? La infiltración es una administración inadvertida de soluciones no vesicantes, ya sean isotónicas, a los tejidos. Entonces, ¿qué signo vamos a encontrar si ha ocurrido una infiltración? Vamos a encontrar el signo de edema clásico, ¿no? Cerca al sitio de menopunción. En esta imagen, por ejemplo, estamos viendo una mano que se le ha realizado una infiltración, ¿no? Fíjense cómo está edematizada, ¿no? Así es como se ve este tipo de reacciones cuando se ha realizado una mala técnica, por ejemplo. Extravasación también es otra de las cosas otras cosas que puede ocurrir en el momento de administrar algún medicamento, ¿no? Por alguna de las vías. Esta es una administración inadvertida de sustancias vesicantes de los tejidos. ¿Qué signos y síntomas encontramos en una extravasación? Ardor, primero, ¿no? Arde al paciente. El paciente siente dolor. Existe un eritema y un edema alrededor. Ya es diferente diferenciar una infiltración de una extravasación. ¿Qué más puede ocurrir? Una flebitis, ¿no? La flebitis puede ser química o mecánica. Química, cuando hay una inflamación de la capa íntima de la vena, ¿no? Como respuesta a los productos químicos que estamos administrando. Y mecánica, cuando la inflamación es de la capa íntima de la vena, pero esto se debe al movimiento del catéter. Por eso en algunos casos nosotros siempre debemos sujetarlo muy bien con una cinta adhesiva, ¿no? Siempre pegarlo bien con una tela, ¿no? Siempre. ¿Por qué? Porque eso se puede mover y este movimiento mecánico puede ocasionar una flebitis, ¿no? Ahí estamos viendo en paciente. Fíjense cómo se ha puesto edematizado la zona. Fíjense lo que pasa en el vaso, ¿no? ¿Qué signos, sintomatología vamos a encontrar? Edema, va a haber edema, va a haber rubor, fíjense, la coloración ha cambiado alrededor de lo que está el catéter, el cordón venoso, ¿no? Va a existir un cordón venoso y va a existir mucho dolor. Recordemos que cuando nosotros provocamos una lesión al ingresar en uno de los vasos, se puede producir la formación de un coágulo debido al trauma que ha ocurrido a nivel de la vena, sobre todo cuando ha habido la lesión de la capa íntima de la vena. Tenemos después la flebitis bacteriana, que es una inflamación igual de la íntima de la vena que está asociada a la presencia de microorganismos. Ya en esta flebitis va a haber la presencia de microorganismos que podrían generar o no una infección del torrente sanguíneo. Esto puede estar en el torrente sanguíneo, puede ser local, no en ese nivel. Fíjense cómo es que vemos esto. Los signos y síntomas va a ser fiebre, salida de material purulento, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Se nota ahí que al parecer hay un pus, ¿no? Hay pus ahí que podemos drenar y limpiar, ¿no? Pero en algunos casos esto puede ir a nivel sistémico y ocasionar lo que es la fiebre, ¿no? Y otros síntomas asociados. También existe la bacteriemia asociada a catéter central. Esta se debe a una infección ya a nivel del torrente sanguíneo, principalmente en pacientes con accidente cerebrovascular, ¿no? Eh, en este caso también vamos a encontrar que los hemocultivos van a estar positivos y los signos clínicos de infección los vamos a encontrar, ¿no? Fiebre, hipotermia, etcétera, ¿no? Y esto no está relacionado con una infección en otro sitio, ¿ya? Principalmente esto se debe a un catéter central. Esto ocurre mucho, ¿no? Si bien es que normalmente pasa que el paciente se va a su casa en algunas cosas cuando le ponemos el catéter para que le podamos administrar medicamentos, normalmente en pacientes que están con diálisis, entonces para ellos principalmente, ¿no? Y a veces tú se lo mueven, no hacen un buen cuidado de esto y esto puede ocasionar una bacteria. Trombosis. La trombosis es la inflamación de las paredes de la vena que conduce a la formación de trombos. Cuando nosotros lesionamos la vena, se va a formar alrededor igual trombos, ¿no? Fíjense cómo está el coágulo sanguíneo, ¿no? Para intentar reparar esta lesión. Entonces, esta formación de trombos pueden obstruir un vaso. Y esta oclusión es una complicación no infecciosa, ¿no? Y se debe a la falta de retorno, incapacidad para infundir fluidos, es decir, nosotros vamos a quedar misa y no va a poder pasar, ¿no? El aumento de la resistencia a este nivel y el flujo va a ser lento. Ahí estamos viendo, ¿no? La cola de fibrina, el trombo mural, trombo intraluminar y la vaina de fibrina que ha cerrado todo. Totalmente está cerrado, una oclusión total.
¿Cuál es la meta de conocer toda esta terapia intravenosa? Evitar las complicaciones infecciosas y no infecciosas que están asociadas al uso de dispositivos de acceso vascular. ¿Cuáles son las estrategias de seguridad? La aplicación de las guías, ¿no? Principalmente estas guías que nos explican cómo hacer una inserción, cómo manejar los catéteres. Entonces, si nosotros tenemos alguna duda antes de hacer uno de esos tipos de administración, revisar estas guías no está de más, ¿no? La educación continua, siempre todos debemos estarnos actualizando, ya existen diferentes tipos de catéteres, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál puedo utilizar que pueda lastimar mucho menos a mi paciente? Esto es lo que nosotros debemos tener, una educación continua. Esto va a reforzar los mensajes para que nosotros podamos tener mejores prácticas y los resultados positivos con el paciente. ¿Cuáles son las recomendaciones para la inserción de catéter periférico? Principalmente la higiene de manos. Recordemos el lavado de manos, ¿no? La higiene de manos es muy importante. Elección del calibre de catéter adecuado. Esto también va a ser sumamente importante, porque si nosotros elegimos un calibre por el cual no va a poder pasar porque nuestra solución es más densa, por ejemplo, entonces vamos a lastimar a nuestro paciente sin motivo, ¿no? Vamos a pinchar de nuevo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, elegir muy bien el catéter adecuado, dependiendo de la solución que vayamos a administrar. Asepsia del sitio de punción, siempre hacer la asepsia adecuada al sitio donde vamos a hacer la punción. La técnica aséptica que nosotros utilicemos de igual forma y la fijación del catéter. Siempre, como les decía, si nosotros lo dejamos ahí y se mueve, va a producir una lesión mecánica. Hablando sobre la acupuntura, en acupuntura, acu significa aguja y puntura, pinchazo. Entonces significa pinchazo con aguja. Eso significa acupuntura. Es un método terapéutico chino que va a buscar restablecer y provocar un equilibrio del flujo de la energía del organismo mediante la estimulación con agujas sobre los puntos de la piel. Va a tener diferentes variaciones, ¿no? Esta misma técnica, este método de la acupuntura, tanto en Japón como en Corea, ¿no? Que le dicen en shiatsu, le dicen en Japón y en Corea le dicen manopuntura. ¿Cuáles son los principios y las leyes? Ya. Hablando del pinchazo, que también lo llaman deki, es determinado por leyes que van a estar vinculadas a las concepciones cosmogónicas chinas, ¿no? Donde vamos a hacer estos pinchados en diferentes lugares para evitar algún tipo de dolor. Entonces, vayamos hablando de los conceptos fundamentales orientales. Tenemos la primera, que es el globalismo. ¿Qué es el globalismo? La globalidad. Este concepto se refiere a una visión holística del cuerpo y la salud, ¿no? Se considera que el cuerpo es un sistema interconectado donde cada parte influye en el todo. La salud no se puede ver como la ausencia de enfermedad en un área específica, sino como el equilibrio y la armonía de todo el organismo. Es decir, no podemos decir digamos, que tiene un problema en el hígado. En la globalidad se refiere que ha existido una falla en este equilibrio o este equilibrio se ha roto. Entonces, de todo el cuerpo lo que está ocurriendo. Vámonos con las teorías de las vísceras. En las teorías de las vísceras hablamos del Sang Fu. Esta es una teoría en el que el cuerpo humano está compuesto por órganos, lo que llamamos el yin, ¿no? Y órganos yang. Entonces tenemos órganos yin y órganos yang, el yin y el yang, ¿no? Es lo que también podemos llamarlo el sang fu, ¿ya? Entonces, los órganos sang o yin van a ser el corazón, el hígado, el vaso, pulmones y riñones. Estos cinco, ¿no? Están asociados con funciones internas y de almacenamiento de sustancias vitales. Los órganos Fu, que vendrían a ser los Yangs, vienen desde lo que es el estómago, intestino delgado, intestino grueso, vesícula biliar y vejiga. Estos están asociados con las funciones más activas, como ser la digestión, el transporte de nutrientes, y cada órgano va a tener una conexión con sus correspondientes meridianos
Y esto va a ser muy importante para mantener el equilibrio del cuerpo. Vayamos hablando sobre la filosofía taoísta, donde hablamos del ki, ¿no? Entonces, filosofía que enfatiza la armonía entre el individuo y el universo. El taoísmo va a enseñar que la salud se logra viviendo en armonía con el Tao. ¿Qué es el Tao? La vía o camino que debemos seguir, ¿no? Este va a implicar un equilibrio de las fuerzas opuestas del yin y el yang, y el flujo que existe armonioso de la energía vital, que nosotros lo conocemos como ki. Entonces, el ki es la energía vital que recorre en todo nuestro cuerpo. Hablando de la regla de los 5 elementos, esta teoría va a clasificar los fenómenos naturales en 5 categorías que los teníamos, ¿no? Ahí están mencionados. Son la madera, la tierra, el fuego, el metal y el agua. Las relacionan con estos 5 elementos. Entonces, la salud se mantiene cuando estos elementos están en equilibrio. Las interacciones entre estos aves. Hablando de la teoría de los meridianos, ¿no? Los meridianos son canales que tenemos en el cuerpo, como vemos ahí en la imagen. Les voy a mostrar posteriormente otras imágenes más claras. ¿Ya? Entonces son canales que van a fluir, que fluyen el ki. Es decir, el ki les había dicho que es la energía vital. Entonces esta energía vital va a recorrer por espacios que también van a recorrer la sangre, ¿no? Entonces va a recorrer estos espacios que nosotros llamamos canales, ¿ya? Entonces, existen 12 meridianos principales. Cada uno está asociado con un órgano específico y varios meridianos secundarios. En la acupuntura nos basamos en la estimulación de estos puntos específicos a lo largo de estos meridianos. Para conseguir este equilibrio, para corregir desequilibrios en el flujo del ki, y nos va a servir mucho, ¿no? Y restaurar la salud de esta persona. Hablando del último punto, que es la noción de la energía, del ki principalmente, el ki, como les decía, es la energía vital que va a circular por todo el cuerpo y es fundamental para la vida y la salud. Se obtiene este ki, ¿dónde lo vamos a obtener? De la alimentación, la respiración y el entorno donde vivimos. Entonces, se cree que la enfermedad y el dolor resultan de unos bloqueos o desequilibrios en el flujo del ki, es decir, que uno de estos canales se ha bloqueado y esto es lo que va a producir este desequilibrio o la enfermedad de nuestro paciente. Entonces, la acupuntura y otras técnicas van a buscar regular y armonizar el flujo del ki para promover lo que es la curación y el bienestar. Recordando una vez más el yin y el yang. El yin se va a relacionar con un aumento del sistema como ser el calor, la hipertensión. Entonces recordemos, yin, calor, hipertensión, ¿no? Estamos produciendo un aumento en el sistema. Y en el yang se relaciona con disminución del sistema. ¿Qué sería una disminución del sistema? Por ejemplo, frío, inmovilización, ¿no? La misma hipotensión está disminuyendo, ¿no? Aquí estamos viendo estos canales que les mencionaba, ¿no? Tenemos diferentes canales que van a estar relacionados, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el yin y el yang, ¿no? El yin por delante y el yang por detrás. Entonces vamos a ver con qué órganos se relacionan. El yin se relaciona con el pericardio, con corazón y pulmón. El yin la parte anterior, ¿no? Vamos con la parte posterior que sería el yang, ¿no? Estamos viendo la vesícula biliar, vejiga, estómago. En el yin, cuando sube esta energía, recordemos, ¿no? Cuando va desde adentro hacia afuera, vamos hablando del pericardio, corazón y pulmón, ¿no? Ahora vamos desde la cabeza a los pies, vesícula biliar, vejiga y estómago.
Vamos de las extremidades a la parte medial, sería el yang, que es un triple calentador, intestino delgado, intestino grueso. Y el yin, que va de los pies al centro del cuerpo, es el hígado, riñón, vaso y páncreas. Vamos viendo uno de los meridianos, que son varios los meridianos. Les voy a dejar un documento donde habla sobre los meridianos y ahí cada uno de los meridianos van a poder ver dónde se tiene que hacer el punto de acupuntura. Ya, hablando del meridiano del pulmón, fíjense, este es el meridiano del pulmón. Es el circuito donde va a fluir la energía. Fíjense, ahí tenemos P1, dice, ¿no? P2, P3, pero ¿qué es eso, no, doctora? Entonces, es por donde va a fluir el meridiano del pulmón. Si nosotros queremos ayudar con una enfermedad pulmonar, tenemos que poner las agujas en cada uno de estos puntos que estamos visualizando en pantalla. ¿Por qué? Porque este es el meridiano del pulmón y circuito, porque puede que en alguno de estos lugares, esté obstruido, esté obstruido lo que es la energía vital y esto esté provocando una enfermedad en el paciente. Aquí estamos viendo, ¿no? El P1. ¿Qué es el P1? ¿Dónde vamos a poner el P1? Si bien la imagen nos muestra a qué nivel tenemos que ponerlo, puede que nos podamos equivocar. Recordemos la anatomía para que nos pueda ayudar. El P1 se pone en el primer espacio intercostal entre la primera y segunda costilla por encima de esta. ¿Ya? Entonces esto nos va a decir cómo tiene que ir la inserción en dirección oblicua. El P2 va encima de la fosa coracoides con dirección oblicua. El P3 va en el bíceps, justo en el borde radial. La dirección es perpendicular. El P4 es el nivel del bíceps en su cara externa y este también va en dirección perpendicular. El P5 va igual en bíceps, pero se inserta en el tendón, en su cara externa, en dirección perpendicular. El P6 va a nivel del antebrazo en la zona radial interna y va en dirección perpendicular. El P7 va en el pliegue de la muñeca en la depresión de la apófisis del radio. ¿Ya? Entonces aquí va a ir en dirección tangencial. El P8 en el pliegue de la muñeca entre P7 y la arteria radial. El P9 en la cara externa de la arteria radial a nivel de la articulación de la muñeca y el P10 en la zona central del hueso metacarpiano del primer dedo. Y el P11 en la mano, primer dedo en el lecho unguial. Fíjense, ¿no? Entonces tenemos que poner estas agujas de manera certera. Nos está explicando cómo debe ser la dirección de la aguja cuando vamos a hacer el pinchazo y los lugares donde vamos a poner estos pinchazos. ¿Ya? Entonces tenemos 12 meridianos, como les había mencionado. Estos son los canales donde fluye el ki. Tenemos ahí en diferentes colores para que lo puedan visualizar, más o menos tener una idea de cómo van estos. Por ejemplo, ahí estamos viendo las líneas azules que dicen que son de la vejiga, ¿no? Vejiga, estamos viendo el color verde, que es vesícula, hígado, color naranja, estómago, rosado, intestino delgado, ¿no? Y ahí están los 12 meridianos. ¿Cuáles van a ser las aplicaciones terapéuticas? ¿No? Nos va a servir el aprecio por su efectividad como analgésico, nos va a calmar el dolor, es anestésico y antiespasmódico. Regula el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y vegetativo. ¿Cuáles son las ventajas? Es sencilla y su facilidad de aplicación es indolora. Si nosotros hacemos una buena aplicación, no siente dolor nuestro paciente. Pero si nosotros nos equivocamos y vamos a lesionar un nervio, obviamente va a sentir dolor el paciente. Entonces, por eso es la importancia de conocer estas localizaciones específicas para poder hacer una buena técnica. ¿Cuáles son los métodos alternos para la aplicación de la acupuntura? Podemos utilizar en algunos lugares, dicen agujas calientes, se calientan estas agujas y las meten. También se puede hacer acupuntura intradermal y subcutánea. Esta acupuntura cutánea, de igual forma, como estamos viendo, ¿no? La electropuntura, que ya se está realizando mucho. Fíjense, ya utilizamos diferentes aparatos para realizar esto, como estamos viendo en la imagen. También la digitopuntura utilizan normalmente en Corea.
donde realizamos estas pequeñas presiones con lo que son los dedos de las manos y vamos a apretar diferentes zonas que van a ayudarnos a calmar algún tipo de dolor dependiendo al canal en el que estamos tratando de ver la alteración del ki. También podemos utilizar ventosas, como estamos viendo en la imagen, magnetopuntura con imanes, ¿no? Y anestesia acupuntural. En la visita al acupunturista tenemos que hacer un interrogatorio general, ¿no? Primero de la salud general. ¿Cuál es, cómo está nuestro paciente de manera general, desde resfríos, ¿no? Algún tipo de enfermedad, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con su salud. Y después vamos a entrarnos a lo emocional, ¿no? Nosotros en la acupuntura tenemos que verlo todo, ¿no? No es solo la salud de nuestro paciente, sino todo, ¿no? Todo, hemos dicho que todo tenemos que ver, desde cómo vive esta persona, cómo se siente. A veces son las emociones lo que puede causar alguna enfermedad de salud, ¿no? Va desde esto. Entonces, en este tipo de terapias, nosotros vamos a verlo como un todo a nuestro paciente. Después de ver todo lo que es salud general, nos vamos a lo emocional, entonces, ¿cómo se encuentra nuestro paciente? ¿Cómo ha despertado ese día, no? ¿Cómo está con su familia, etcétera? El modo de vida, cómo es que vive, si le gusta su trabajo, cómo está ahí, ¿no? Todo eso. Posterior a ello, vamos a hacer la toma de pulso y la observación de la lengua, ¿ya? Entonces, con 3 dedos en la muñeca vamos a sentir el meridiano, ¿no? Medimos el meridiano en la toma del pulso. Vamos a tratar de ver yin y yang. La variación en la presión de los dedos, es decir, cómo va a variar esta presión, nos va a dar en cuenta el yin y el yang, como habíamos visto en las primeras imágenes, ¿no? Y la lengua, ¿cómo vamos a ver la lengua yin y yang? El yin cuando la lengua está pálida y el yang cuando la lengua está roja. ¿Ya? Y posterior a ello vamos a realizar un diagnóstico. ¿Cuáles son las indicaciones, ¿no? Para realizar acupuntura? Se puede utilizar desde problemas ginecológicos, trastornos del pulmón, problemas digestivos, trastornos urogenitales, desequilibrio emocional, estrés, alteraciones del sueño, pacientes con alergias, afecciones en la piel, pacientes con problemas circulatorios, dolencias de oído, nariz, garganta, trastornos nerviosos, problemas de obstetricia, disfunciones sexuales y en casos de adicciones. La terapia neural. ¿Qué es la terapia neural? La terapia neural es un sistema médico de carácter sintético e integral. El objetivo no se centra en abordar la enfermedad, sino al enfermo como un todo, donde vamos a integrar mente, cuerpo, emociones y ambiente. Son 4 cosas. Recordemos, la mente, el cuerpo, las emociones y el ambiente, en los procesos fisiológicos y móviles del organismo. Entonces, en este tipo, en la terapia, el efecto terapéutico neural, vamos a ver desde que existe un estímulo irritativo. Este estímulo irritativo va a producir la despolarización y repolarización. Entonces, vamos a ver, ¿no? Dependiendo. Si el estímulo es muy intenso o el estímulo es reiterativo, ¿no? Entonces, vamos a ver, va a haber una predisposición a esto, ¿no? Entonces, vamos a ver, existe un estímulo y esto va a producir una despolarización mantenida. La célula enferma disfuncional, ¿no? Va a haber una afectación a nivel de la célula enferma disfuncional y va a existir un foco de impulsos o interfaces, ¿no? A nivel del sistema nervioso vegetativo. Este estímulo este estímulo que vamos a producir va a ser neuroterapéutico. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar con procaína, vamos a utilizar procaína a 0.5%. ¿Esto qué va a provocar en el paciente? Va a producir una repolarización y estabilización de la membrana celular que estaba afectada. Por tanto, va a haber una recuperación de la función interferida en todos los circuitos del sistema nervioso vegetativo. Entonces, de esta manera funciona el efecto terapéutico neural. Además de este estímulo irritativo que estamos provocando, nosotros vamos a administrar procaína al 0.5%. Entonces, ¿qué hacemos? En la terapia local vamos a inyectar
en el lugar que siente dolor el paciente, la piel, puntos gatillo miofaciales, ¿no? Inserción, puede ser inserciones tendinosas, miofaciales, cápsulas articulares, puede ser periósteo, puede ser nervios periféricos, entonces donde el paciente sienta el dolor en ese momento, por eso es una terapia local. Entonces a este nivel es donde vamos a administrar procaína al 0,5%, dependiendo de la zona, ¿no? Vamos a ver. La terapia segmental son las zonas de HEAD, ¿no? Que los podemos encontrar ahí, ¿no? Como por colorcitos, donde vamos a ver en qué zona, hasta qué zona se irradia para que nosotros podamos ubicarnos a qué zona vamos a hacer las inyecciones. Entonces, la inyección es en la prohibición de los síntomas, ¿no? Principalmente puede ser de las raíces nerviosas, arterias y venas periféricas, cambios vegetativos que nos van a ayudar a ver la zona y nosotros poder administrar el medicamento. Material, agujas, jeringas, anestésico local que podemos utilizar y, bueno, la historia clínica de nuestro paciente. Pues también es bueno preguntar, ¿no? Todo si tiene alergias, etcétera, ¿no? Para evitar problemas. Podemos utilizar diferentes medicamentos, ¿no? Podemos utilizar desde antiarrítmicos, espasmolíticos, ¿no? Se utilizan espasmolíticos, endoanestésicos, podemos utilizar antihistamínicos en caso de alergias, ¿no? Vasodilatadores, antiinflamatorios y la misma procaína, ¿no? Ahí está la procaína que nos va a servir, que hemos dicho que esta procaína tiene todos estos beneficios. Es antiarrítmico, espasmolítico, endoanalgésico, antihistamínico, vasodilatador y antiinflamatorio. ¿Cuáles son las indicaciones? La vamos a administrar en enfermedades funcionales, es decir, normalmente cuando personas que hacen mucho ejercicio, se lastiman, ¿no? Ahí podemos administrar. Puede ser en enfermedades inflamatorias, en enfermedades degenerativas. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? La alergia al anestésico es la principal, ¿no? Si nuestro paciente es alérgico, no, siempre preguntar si ha recibido anestesia alguna vez, ido al dentista, por ejemplo, si no administra anestesia, entonces todo eso nos puede ayudar. La anticoagulación, ya que pueden ser técnicas profundas, indicación de cirugía urgente, si un paciente ya tiene una cirugía urgente, preferiblemente no realizar este tipo de técnicas. Fracasos, ¿no? Normalmente los fracasos van a ocurrir en enfermedades carenciales, en casos de parasitosis, en situaciones de conflicto psicosocial, ¿no? Que esté viviendo una etapa de su vida con muchos problemas, ganancias para el paciente, ¿no? Geopatías, enfermedades hereditarias. ¿Cuáles son las complicaciones? Puede existir síncopas vasovagales, toxicidad del analgésico a nivel local, hematomas, hemorragia, punción a un órgano, ¿no? Esto es principalmente si no se conoce muy bien la anatomía. Terapia regenerativa de células madre. Esta es la última. Esta terapia ya se ha hablado mucho últimamente, ¿no? En todos lados se escucha las terapias de células madre. Bueno, vayamos hablando de estas, ¿no? Las células madres, ¿qué van a hacer? Son células no diferenciadas que tienen la capacidad de autorrenovarse. Se pueden renovar y pueden diferenciarse selectivamente de diferentes células. Se encuentran en todos los tejidos adultos, como sangre de cordón umbilical, ¿ya? También puede estar en médula ósea, sangre periférica, músculo, piel y ojos. Todos podemos encontrar en todas estas células madre. Las células madre son precursoras de todas las células de los tejidos, ¿no? A partir de ellas se van a formar lo que son los órganos durante la etapa embrionaria del ser humano, ¿no? Recordemos esto. Todos los órganos van a empezar a formarse a partir de unas células madre, ¿no? Estas van a ser las precursoras de todas las células. Y estas células van a formar tejidos. Estas células madres son células con el potencial de convertirse en muchos tipos distintos de células en el organismo. Van a funcionar como un sistema reparador del cuerpo. Actualmente estas células madre las utilizamos para producir células especializadas y generar tejidos para el tratamiento de muchas enfermedades. Es por eso que mucho últimamente se está utilizando estas células madre, porque podemos con estas, gracias a esto, generar tejidos que nos sirven para el tratamiento de varias enfermedades. Existen dos tipos principales de células madre. Las células madre embrionarias y las células madre adultas, ¿ya?
Vamos hablando de cada una de estas. Las células madre embrionarias son totipotentes y las células madre de adultos son multipotentes y pluripotentes. Es diferente, totipotente, multipotente que pluripotente, ¿no? Vamos hablando de las células madre del adulto, que las podemos encontrar en el cordón umbilical, en la médula ósea, en tejidos hematopoyéticos, tejido adiposo, pulpa de los molares y tejido muscular. Las células madre embrionarias son obtenidas de embriones excedentes de laboratorios por fertilización in vitro, ¿no? Eso es lo que últimamente se realiza, ¿no? Por fertilizaciones in vitro podemos obtener estas células madre embrionarias, ¿no? Recordemos estas células madre, va a dar células madre adultas y estas células madre adultas van a generar diferentes tipos de tejidos, ¿no? Ya sea tejido nervioso, ¿no? Tejido epitelial, tejido hematopoyético. Entonces, las células madre embrionarias son las más importantes y se dan cuenta, ¿no? ¿Qué es el stem cell? De seguridad. Comprobada la seguridad con su exposición, ¿no? No tumores, si nosotros sabemos que estas células no tienen tumores, no hay degeneración de tejido, no hay muerte celular, no hay daño funcional, recién podemos comprobar su seguridad con su exposición, ¿no? La eficacia también tenemos que ver. Eficacia. ¿Cómo vamos a hablar de eficacia? La cantidad de células madre que vayamos a encontrar en diferentes lugares, ya sea en médula ósea, sangre, adipocito, cordón umbilical. El tipo de célula madre que se va a utilizar es muy importante porque tenemos que ver de qué tejido está proveniendo, ¿no? ¿Qué tejido vamos a querer reparar? Entonces, de todo esto va a depender la eficacia del stem cell. La obtención de células madre lo podemos obtener mediante punción medular, sangre periférica, lipoaspiración y sangre del cordón umbilical, ¿no? Lo último que se escucha últimamente es de la sangre periférica y de sangre del cordón umbilical, ¿no? Y en estética la lipoaspiración también se ha escuchado para la obtención de células madre. El trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea es el tratamiento que nos va a permitir reemplazar estas células madre hematopoyéticas por células madre sanas. Es decir, si bien en el tejido esta persona tiene células hematopoyéticas ya alteradas, ¿no? Podemos hacer un trasplante de toda la médula ósea y cambiarla por una médula ósea con células sanas. Esto es lo que hace en el trasplante de médula ósea. Trasplante de células madre son las más importantes en un trasplante de médula ósea. Al ser trasplantadas van a encontrar el camino a la médula ósea del receptor y van a comenzarse a diferenciar y van a empezar a producir todos los tipos de células sanguíneas necesarias para el organismo. Es para esa manera que funcionan las células madre y por eso es que se está utilizando mucho esto. Recordemos una vez más, desde la médula ósea, donde provienen todas estas células, ¿no? Y se van a diferenciar en diferentes tipos celulares, desde glóbulos rojos, plaquetas, ¿no? Hasta lo que son los glóbulos blancos. ¿No? Aquí estamos viendo lo mismo. Vamos a ver que todo se va a originar en la médula ósea. Se va a formar glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Glóbulos blancos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Que todos estos van a ser muy importantes en el trasplante. Entonces, las células madre, la médula ósea va a contener células madre, tanto mesenquimales y hematopoyéticas. Entonces, las hematopoyéticas van a producir lo que les había dicho, ¿no? Los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. El tratamiento del reemplazo en casos, sí, principalmente se realiza en casos severos de daño medular. Y este puede ocurrir por un fallo primario, por una enfermedad medular, por quimioterapia, por aquellos pacientes que han recibido varias quimioterapias o incluso pacientes que han recibido radioterapia. Entonces, cuando un paciente ha recibido altas dosis de quimioterapia, se va a suprimir la capacidad de la médula ósea de producir nuevas células sanguíneas. Entonces, una medida en un uso actualmente es el almacenamiento de las células madre del paciente obtenidas de la sangre periférica antes de los ciclos de quimioterapia o la recuperación celular. Entonces, recordemos muy bien esto, ¿no? Que nosotros debemos realizar un almacenamiento. Si tenemos algún paciente que va a recibir quimioterapia o radioterapia, debemos hacer un almacenamiento de sus células madre del paciente por sangre periférica antes del ciclo de quimioterapia.
¿ya? Y posterior a eso se le puede volver a administrar al mismo paciente. Eso es lo que ahora ya se utiliza mucho en este tipo de pacientes. ¿Qué es el rescate post-quimioterapia? Entonces, estas células madres se van a almacenar y se van a transfundir al mismo paciente durante los episodios de depresión medular. Estas células van a migrar a la médula ósea e inician de 5 a 10 días después del proceso de recuperación de las células sanguíneas. Entonces, el procedimiento para la aféresis es así, ¿no? Le damos al paciente ahí y se utilizan unos equipos donde se va a administrar su misma sangre, ¿no? Su misma médula ósea. Entonces existen centros de trasplante de médula ósea y donde las células madre hematopoyéticas que fueron obtenidas por sangre periférica van a ser la principal fuente de utilizado en los centros de trasplante, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, Europa y Colombia. Pueden utilizar también la sangre del cordón umbilical, que como ya habíamos visto, que tiene múltiples células madre. Ahí estamos viendo la sangre que se ha reservado y hacemos una criopreservación en esos pequeños, estos tanques grandes, es donde los van a guardar a esta sangre que ha sido obtenida de estos pacientes, la van a reservar, ¿no? Por eso también le llaman criopreservación. Y esto nos va a generar, estas mismas células van a poder generar órganos y tejidos, ¿no? La regeneración de muchas estructuras fue considerada hasta hace poco como imposible, ¿no? Ahora las células madre ofrecen grandes oportunidades para la regeneración de tejidos y órganos humanos. Hablando entonces, por eso de la medicina regenerativa, hablamos de células madre, los factores de crecimiento que tenemos en ellas, los soportes, ¿no? Y bueno, esto vendría a ser todo con respecto a la clase del día de hoy. Si tienen dudas, preguntas, por favor, házanmelo a conocer por el chat. Recuerden que todo el material y material extra se los van a proporcionar en los números que se encuentran en pantalla. Bueno, veo que no hay preguntas. Soy la doctora Gabriela García, espero que se haya comprendido. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Muy buenas noches.